Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos una vez más y bienvenidos a Amistad de Monterrey. Estamos viendo el libro de 1 Corintios y ahorita estamos entrando al capítulo 10. Vamos a comenzar. En el versículo 1 dice aquí que el apóstol Pablo, después de estar dándoles 9 capítulos de observaciones, amonestaciones, exhortaciones, aquí continúa amonestando a los corintios, debido a que la iglesia de los corintios era una iglesia difícil, muy carnal, estaba muy envuelta en las cosas del mundo y era una iglesia que necesitaba una buena dirección. Y el apóstol manda 2 cartas para orientar el corazón de los corintios. En el versículo 1 del capítulo 10 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Una de las palabras fuertes de este versículo es no quiero que ignoréis. Uno de los problemas para todos nosotros es ignorar lo que Dios espera de nosotros, ignorar su palabra. Y una de las cosas que vemos aquí no es solamente ignorancia por desconocimiento, sino ignorancia por negligencia. Es decir, sabían, pero fueron negligentes, no lo ponían en práctica. O también ignorancia por desobediencia. Ignoraron la palabra a pesar de que sabían lo que tenían que hacer. En el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10, nos habla ahí de que murió la generación de Josué y todos aquellos que vieron el poder de Dios, y a pesar de todo eso, lamentablemente no pasaron la estafeta a la siguiente generación. La siguiente generación creció en ignorancia y no supieron nada de los hechos que Dios había hecho con sus antepasados, ni tampoco vieron el poder de Dios. Esta es una de las cosas que tenemos que cuidar en nuestras propias familias, de transmitir las cosas que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho en la palabra, y en nuestras propias vidas testificarle a nuestros hijos de aquellos hechos poderosos de los que Dios habrá hecho en tu propia vida, milagros, sanidades, provisiones, cosas sobrenaturales. Hay que transmitirla a nuestros hijos. Y también los pastores debemos de transmitirlo a las iglesias, enseñarles continuamente lo que la Escritura dice que pasó en el pasado y ver en vida propia las cosas que está haciendo en el presente. Versículo 2. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. A lo que se refiere Pablo está combinando los acontecimientos del Antiguo Testamento con los hechos que estaban sucediendo para la iglesia de los Corintios, y es aplicable para nosotros hoy. El hecho que fueron sumergidos en la nube y en el mar, a lo que se está refiriendo es que esa nube había sido puesta por Dios para protegerlos, estaban bajo una nube de protección. El hecho que cruzaron el mar, había hecho Dios el milagro de abrir el mar Rojo para que cruzaran seguros, pisando tierra seca, y llegar a la tierra de promesa, mientras que se cerraba el mar Rojo sobre los carros del faraón. Esto es hablando de la protección de Dios. Esto es para ellos también, de cómo Dios les suplía a los corintios una protección que estaba a favor de ellos. Luego vemos en el versículo 3, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Entendemos que se refiere ahí al maná, esa maná que venía todos los días, que apareció por 40 años al pueblo de Israel. El pueblo de Israel comía maná, era alimento físico, pero ahora el maná espiritual, es este libro que estamos leyendo hoy, tú y yo. Es el alimento que viene a tu espíritu. Es un alimento que nutre nuestro espíritu. Cada vez que leemos la Escritura, estamos nutriéndonos de este alimento espiritual. Es maná, es el pan nuestro de cada día que debemos de meditar en esta palabra. Y luego dice aquí, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esta bebida espiritual fue cuando Dios le dio órdenes a Moisés de golpear la roca para que saliera de la roca agua que le dio de beber a los rebaños y al pueblo de Israel en el desierto por 40 años. Parecería que esta roca los acompañaba donde quiera que iban. Y esta agua que salía de ahí era para darle de beber en el desierto. Era algo indispensable beber agua en el desierto. Para nosotros, Cristo es la roca de la iglesia. Él es el fundamento de la iglesia. Y Cristo ahora es el que nos da agua, ríos de agua viva, a todos los que nos acercamos a Él. Y nos sacía con esta agua espiritual, el agua de su palabra y el agua de su espíritu.
Juan capítulo 7, versículo 37, dice esto. Dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto se refería al Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos acercamos a Cristo, podemos vivir los raudales de esa agua viva que da esa saciedad a nuestra sed espiritual. ¿Sí? Y dice aquí en el versículo 5 la advertencia, la amonestación de aquel entonces para los corintios y para hoy también a nosotros. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí se refiere al pueblo de Israel, ahí en Números 14, cuando fueron llevados al desierto y estuvieron ahí enviando a 2 espías para checar la tierra de promesa y que trajeran un reporte, y cuando llegaron, solo Josué y Caleb dieron un magnífico reporte. Podemos tomar la tierra, es una tierra buenísima, aunque hay gigantes nos los vamos a echar. Y en el contexto nos deja entrever que 10 de ellos no creyeron, trajeron un mal reporte, desanimaron a la gente. Y entonces toda la gente se contaminó de incredulidad. Y Dios dice, se desagradó con la mayoría de ellos. Y la mayoría quedó tendida en el desierto. Ahí se murieron. No entraron a la tierra de promesa. Sus hijos sí, pero ellos que no creyeron, ahí se quedaron. Y esta es la tragedia. Que nosotros, al no creer las promesas de la palabra, al no hacerle caso a lo que Dios nos dice, nos podamos quedar en este mundo sin disfrutar los beneficios de lo que Dios ya nos proveyó y nos podamos perder la bendición de la eternidad con Cristo. ¿Sí? Versículo 6 dice, pero estas cosas sucedieron como un ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Así es que en el versículo 6 dice, sucedieron como un ejemplo. La palabra ejemplo aquí en el griego quiere decir una marca, quiere decir como un tatuaje, quiere decir como una cicatriz. Estas cosas quedaron como una cicatriz, como un recordatorio de aquello que pasó. Y cada vez que yo veo una cicatriz que yo me hice de niño, me acuerdo de aquel evento y me digo, wow, mira lo que me pasó y mira cómo quedó esa cicatriz ahí todavía. Yo creo que muchos de ustedes pueden estar de acuerdo en eso, que tienes tal vez alguna cicatriz, alguna marca que te quedó desde tu infancia. Y cada vez que te acuerdas de ella dices, yo me acuerdo cómo me sucedió. Bueno, esto es como un ejemplo para que tú y yo no nos olvidemos cómo sucedió al pueblo de Israel. Y esto era para ellos, los corintios, que era como un ejemplo, que no se les olvidara, mira lo que hicieron, ten cuidado, no te vaya a pasar lo mismo. Esto es lo que quiere decir el ejemplo. En este capítulo lo menciona 2 veces como ejemplo sucedió. Si lo está repitiendo es que es sumamente importante entender que todo esto es un ejemplo para que no nos pase eso a nosotros, sino que tengamos las precauciones porque hay una advertencia. ¿Sí? Versículo 7 dice aquí, quedó como ejemplo para que tú cuides tu corazón y no seas un idólatra como algunos de ellos fueron idólatras. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto es algo, fueron idólatras. La idolatría es algo que Dios aborrece. Hay 3 tipos de idolatría que podríamos decir. La idolatría donde yo puedo hacer idolatría de mi cuerpo es mi ídolo y yo lo atiendo, esa es la idolatría mía. Puede haber una idolatría del alma donde yo adoro mi yo y le doy más importancia a mi yo que a lo que digan los demás. Y luego puede haber una idolatría del espíritu donde yo adoro a otros dioses, además de Dios. Y es un ecumenismo, es una mezcla. Y entonces estoy ofendiendo a Dios, porque solamente a Dios adorarás. Los 10 mandamientos me lo marcan claramente. Solo a Él adorarás y a nadie más. Versículo 8. Dice, tampoco forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. En los tiempos de Israel se habían combinado los hombres, los de Israel, con las moabitas. Había ahí una combinación, una mezcla. Y en esa fornicación, ahí trajo una maldición a toda la comunidad judía que estaban ahí en el desierto. 23,000 murieron. Fines es un personaje que aparece aquí en la Biblia. Y Fines fue el que corre ahí en Números 25 con una lanza y atraviesa a ese judío que se estaba acostando con esa moabita. Y los 2 murieron. Y cuando murieron los 2, se detuvo la pandemia
de la muerte que estaba trayendo sobre el campamento de Israel. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? La fornicación también tiene tres caras. Hay una fornicación donde tú usas tu cuerpo para fornicar con el cuerpo de otra persona. Eso es fornicación antes de casarte. Una relación sexual antes del pacto. O una relación sexual dentro del pacto, pero se está haciendo afuera. Eso se llamaría adulterio. Esa es una cosa usando el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Pero también hay otro tipo de fornicación, la fornicación del alma. Cuando deseas con tu corazón y codicias con tu corazón la mujer o el hombre de otra persona, etc. Ese tipo de cosas también es una fornicación. Y Jesús lo dijo claramente: si tú deseas a alguien que no es tuyo dentro del pacto, ya fornicaste, ya adulteraste. Es un pecado tan idéntico como el cuerpo usado para hacerlo. Y el tercer tipo de fornicación es la fornicación espiritual. Es cuando adoramos a Dios, pero también adoramos a otras deidades. Podemos pedirle favores a otros. Podemos venerar y darle un lugar más importante a esas deidades que a Dios. No les llamamos dioses. Algunos dicen, no son dioses, son solamente las palancas que yo uso para que me ayuden a recibir un milagrito y les pido a ellos. Eso es fornicación espiritual y ofende a Dios. Y si fornicamos, la Escritura es muy clara, no podremos entrar al reino de los cielos. Eso viene en Gálatas capítulo 5, del 19 al 21. Dice, versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Qué era tentar? Pues era quejarse. Se empezaron a quejar. Y aquí está hablando los corintios, les está diciendo, señores, no se quejen de cómo Dios los ha bendecido. Ellos se quejaron, decían, no, queremos algo más fuerte, queremos otro tipo de enseñanzas, queremos otro tipo de filosofías adicionales a esto. Esto no es suficiente la Biblia, necesitamos otros libros, otro tipo de corrientes ideológicas. Es lo que querían. Y aquí estaban quejándose. Y Dios dice, ¿sabes qué? Tentaron a Dios y mandó las serpientes. Y las serpientes empezaron a hacer mortandad hasta que se arrepintieron. Y Moisés clamó por ellos, levantó el asta de bronce. Y todos los que vieran esa asta de bronce, que era una tipología de Cristo, esa picadura ya no tenía ningún efecto en la vida de ellos. ¿Sí? Versículo 10. Dice, ni tampoco murmuremos. Noten cómo este tipo de cosas son las prácticas que aún hoy en día tenemos. ¿Sí? La idolatría, la fornicación, la murmuración, la tentación. Todo este tipo de cosas ofenden a Dios. ¿Sí? Como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Esos que murmuraron se refieren en el libro de Números, capítulo 16, a Coré, cuando murmuraron contra el liderazgo que Dios había establecido. Murmuraron contra Moisés, murmuraron contra Aarón y empezaron a decir, nosotros también tenemos derecho, no nomás ellos. Y al ponerse al tú por tú, Dios los puso quietos y abrió la tierra y se los tragó con todo y sus familias. Así es que la murmuración también era una ofensa. Y está diciéndolo aquí el apóstol Pablo porque seguramente había murmuración en la iglesia de los Corintios contra el liderazgo y entonces tenían que ser eliminados. Entonces ahí estaba la advertencia para el pueblo de los Corintios y eso se aplica aún para hoy en día a nosotros. Versículo 11. Pero estas cosas les acontecieron como ejemplo, otra vez lo menciona, como ejemplo, como dijo ahí en el versículo 6, como ejemplo, como una marca, como una cicatriz, como algo que no se te debe de olvidar. Acuérdate de dónde caíste, dice la Escritura. Sí, como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos, a nosotros que hemos llegado ya. Esto fue escrito allá hace 2000 años, todavía no llegaban al fin de los tiempos. Nosotros estamos más cerca que nunca al final de los tiempos, al final de los siglos. Y estas cosas fueron escritas para que tengamos mucho cuidado de nuestra salvación, de no descuidarla, de no jugar con ella, de no soltarla fácilmente, de no exponerla a fornicación, a crítica, a murmuración y a todos este tipo de cosas que pudieran destruir nuestra alma. Tenemos que guardarnos y cuidarnos. Aquí se los está diciendo. Versículo 12. Así es que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
podemos considerar que estamos firmes. No, eso ya me lo sé, no me lo tienes que decir. No, eso yo ya me lo sé. Hay señales que Dios ha hecho conmigo, Dios me usa mucho. Y piensas que estás firme, la Escritura advierte, ten cuidado, no sea que te vayas a resbalar. Así es que el que piensa estar firme, cuide que no caiga. Ese cuidar es todos los días. Tenemos que cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Versículo 13. No te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hay que ser bien claros. La tentación es algo parejo. A todos viene de vez en cuando a tocarnos a la puerta. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo a ser tentado por el diablo al desierto. Y esas tentaciones que pasó 40 días eran para esa prueba que tenía él en su propia vida para identificarse con nosotros, para que nosotros digamos, a él Dios también le permitió la tentación y la venció. Sí, y como él la venció, tú también puedes vencer. Dice, porque fiel es Dios, que no va a dejar que tú seas tentado más de lo que puedas resistir, sino que te va a dar también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Te va a dar Dios la salida, te va a dar la estrategia, te va a dar las herramientas para salir de la tentación. No te dejes ganar por ella. Versículo 14. Por lo tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Esta es la segunda vez que lo menciona. Huye de la idolatría. La idolatría es algo que seduce el corazón. Si tú lees el Salmo 115, te habla de la idolatría, te habla de todo lo que significa la trampa de la idolatría. Los 10 mandamientos que mencionó Dios a Moisés y los escribió en una tabla, eran esos mandamientos para evitar que el pueblo cayera en idolatría. Le decía, no te harás imágenes de nada de lo que está en los cielos, ni nada que está en la tierra, ni nada que está debajo. Dios quería que tú le creyeras sin verlo, porque Dios es espíritu y hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Eso viene en el libro de Juan 4, versículos del 22 al 25. Tenemos que buscar y adorar a Dios, al Dios invisible, al Dios que es espíritu. A ese lo tenemos que buscar y adorar. Cuidado con la idolatría. Dice aquí claramente, no te hagas idolatría. Huye de la idolatría. La idolatría es seductora. La idolatría te puede jalar y puede llevarte a otros caminos. La idolatría de tu cuerpo, la idolatría de tu yo y la idolatría espiritual. Cuidar con este tipo de idolatría que está ahí afuera en el mundo, continuamente tocando la puerta, tratando de seducir nuestros ojos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de este siglo. Eso nos aleja de Dios. Eso nos pone a estar en enemistad con Dios. Debemos de evitarlo. Huye de la idolatría. Versículo 15. Como a sensatos les hablo. Juzguen ustedes lo que estoy diciendo. Le está hablando a los corintios. Dice, ustedes son gente sensata. Por favor, valoren lo que les estoy diciendo. Díganme si es cierto o no es cierto. Díganme si tiene razón o no tiene razón lo que les estoy enseñando. Y ellos tendrían que decir, somos sensatos, tienes razón, vamos a hacer caso a lo que estás diciendo. Versículo 16, como que parece que ahora cambia un poco el sentido de la ilustración y empieza a utilizar elementos que son más bien de nuestro tiempo, del tiempo del Nuevo Testamento. Versículo 16 dice aquí, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Empieza a hablar de la comunión, de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, hablando de la Pascua. En la Pascua se celebraba el quebrar el pan y el tomar la copa, y luego se tradujo a la usanza cristiana a partir del siglo I. Pero estamos hablando de que esta ceremonia de tomar la copa y el pan era un recordatorio del sacrificio de Cristo que nos lavó con su sangre y que no debemos de menospreciarla, y que nos envió el pan de vida en Cristo, y que a la hora de comer ese pan era un memorial de lo que Cristo vino a darnos, ese maná que suple nuestro espíritu. Cristo es el pan de vida. Versículo 17. Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Fíjense qué interesante ejemplo. Cuando uno toma el pan, o bien en el Antiguo y el Nuevo Testamento, a principios todavía se practica,
tomar un solo pan, lo fragmentan en pedazos y se les da pedazos a todos los que conviven en la Santa Cena. Cada pedacito es una parte de ese todo, pero esos pedacitos juntos hacen el todo. Quiere decir que debemos de mantenernos en un mismo sentir. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tenemos que tener un mismo sentir, unánimes, uno. Cristo es el pan, todos tenemos una parte y todos juntos estamos de acuerdo y estamos unánimes. Y esa unanimidad le es agradable a Dios. Juan capítulo 17, Jesús se lo dice y se lo pide al Padre: Padre, que ellos sean uno como nosotros somos uno. Así es la petición de Cristo. Y aquí está hablando el apóstol Pablo a los corintios: señores, tengan un mismo sentir, trabajen en unidad, están todos lavados con la misma sangre y están todos participando de la Santa Cena, que es una tipología de la unidad del cuerpo de Cristo. Manténganse unidos en un mismo sentir. Por favor, huyan de la idolatría, no forniquen, no murmuren, no tienten, no codicien, cuiden sus corazones, todos unánimes, protéjanse. Es lo que está diciendo. Versículo que sigue, versículo 18. Miren a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Está hablando aquí el apóstol Pablo porque una polémica ya venía en el capítulo 8 y 9 sobre lo que era lo sacrificado a los ídolos. Ahorita lo vamos a ver otra vez, más claro. Pero está diciendo, miren lo que hacían los judíos. A la hora de traer en el altar el cordero y lo sacrificaban, no se perdía todo. Se sacrificaba el cordero y luego se cocía y comían del altar. Había una comida, era parte de la forma en que comían ese cabrito, ese corderito, lo comían. Era parte del ritual. Entonces está diciendo aquí, ¿no son partícipes del altar? Sí. ¿Por qué está diciendo eso? Porque los está llevando a un punto donde estos corintios estaban obstinados en una pugna intermedia entre ellos, los que no comían sacrificado a ídolos y los que sí comían sacrificado a ídolos. Y había una lucha, parece que había una fractura dentro de la iglesia y había unas críticas de unos de otros y estaba habiendo un problema, había un cisma allá dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo está dándole, después de esta explicación, centrar a los puntos cruciales de los cuales deben de ser importantes. Dice aquí, versículo 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? Fíjense lo que dice aquí. ¿Qué dice pues? ¿Que el ídolo es algo? O sea, algo lo que se sacrifica a los ídolos. La respuesta es no. Así es. ¿El ídolo es algo? No. Tú lees Salmo 115. Si tú lo lees, ahí te dice, tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos, no pueden oír. Tienen manos, no pueden palpar. Tienen pies, no pueden caminar. ¿Es algo eso? ¿Alguien que no tiene esas facultades es algo? Pues no, no es nada. Así es el ídolo, no es nada. ¿De acuerdo? Está aclarándolo. Sí, pero ustedes tienen que tener ojos espirituales, ojos de lince, que vean el mundo espiritual, que tengan discernimiento espiritual. ¿Es algo el ídolo? No. ¿Es algo lo que se sacrifica a los ídolos? No, no es nada, porque el ídolo no es nada, entonces lo que se sacrifica a los ídolos no es nada. Sin embargo, ahora está mencionando algo importante, versículo 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Ahora fíjense bien lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. El ídolo no es nada. No te preocupes por el ídolo. Es lo que está atrás. Lo que se sacrifica a los ídolos no es nada. Fíjate lo que conlleva la atmósfera espiritual. Déjame ponerlo de esta forma. Si tú lees el Salmo 115 y te detienes leyendo los primeros 7 versículos, cuando llegas al versículo 8, dice, así son todos los que los hacen y los que confían en ellos. Fíjate bien, al principio te dicen tienen ojos y no pueden ver, tienen boca, no pueden hablar, tienen manos, no pueden tocar, no son nada. Pero para el versículo 8 te dicen el efecto espiritual. Los demonios que operan alrededor de los ídolos, hay un efecto espiritual. El ídolo no, pero los demonios que operan a través o alrededor de estos ídolos producen algo. Te producen ceguera espiritual, sordera espiritual, parálisis espiritual. No puedes avanzar, te haces como ellos. Versículo 8,
Salmo 115 dice, así son todos los que los hacen y los que confían en ellos. Pero ¿cómo? Si no son nada los ídolos. Sí, esas cosas de madera, de plata, de oro, no son nada. Pero los demonios que operan alrededor, que atrapan las mentes y los corazones humanos, su obra es que tú tampoco puedas ver, tú tampoco puedas oír, y tú tampoco puedas hablar. Esa es la obra del diablo. Entonces aquí está diciéndolo, ¿sí? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero vosotros que os hagáis partícipes de los demonios. Así que el ídolo en sí, ni te preocupes. Es un vil yeso, es un vil metal, es un trapo, es una tela, no sirve para nada. Pero lo que implica, lo que rodea, lo que la atmósfera espiritual que genera, eso está atrayendo los corazones de la gente, los está atrapando y los está seduciendo. ¿Sí? Versículo 21, les marca el alto y les dice, no puedes participar de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No puedes jugar a que estás honrando a Dios en una santa cena, o que tú crees que estás honrando a Dios guardando su palabra y teniendo aquí un sistema de idolatría en tu casa combinado con las cosas que son de Dios, con las cosas que dice la palabra de Dios, que te está advirtiendo que no lo hagas. No puedes participar estas dos cosas. Estás ofendiendo a Dios. No se puede. Vas a producir un monstruo. Es como Génesis capítulo 6, que los hijos de Dios se juntaron con las mujeres de los hombres. Esa combinación de estas dos razas generó monstruos. Bueno, si te unes a yugos desiguales, que veremos después en 2 Corintios, genera ese tipo de monstruos. No te conviene combinarte la copa de Dios con la copa de los demonios. ¿Sí? No podéis participar la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Son dos cosas diferentes. La mesa del Señor es sagrada. No podemos combinarla con otras deidades, con otros ídolos, con otras imágenes, con otras fuerzas espirituales. Cuando el hombre quiere combinar estas cosas y mezclar lo santo con lo pagano, ahí Dios está ofendido. Y nada más es cosa de tiempo, donde la ira de Dios se va a descargar ahí. ¿Sí? Entonces, versículo 22 dice, o provocaremos a celos al Señor. Dios es celoso. Él no quiere que se combinen estas cosas. Él no quiere que haya esa mezcla. ¿Sí? Esa mezcla es peligrosa. La mezcla del árbol del bien y del mal está combinado, es una mezcla. Eso era lo que Dios decía, cuidado con ese árbol. Es una mezcla. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día cuando oímos de ecumenismo. Es una mezcla. Tratan de mezclar las cosas de Dios con otras cosas que no son de Dios. ¿Sí? Y que son los mismos dioses. Y Alá es el mismo Dios de la Biblia. Y Buda es lo mismo. Y Cristo es lo mismo. Y tratan de hacer un ecumenismo y una mezcla. Esas mezclas ofenden a Dios. Y dice la Escritura, ¿provocaremos a Dios? ¿Somos más fuertes que Él? Claro que no. No somos más fuertes que Dios. Y no lo debemos de provocar. Ahora, déjame seguir leyendo esto. Versículo 23. Dice aquí el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. El apóstol Pablo está diciendo, todo es válido. Yo puedo comer lo que sea. Puedo hacerlo, pero no me conviene. Tengo que tener dominio propio. Tengo que tener discernimiento. Tengo que saber escoger lo que es bueno y agradable a Dios. Lo que no va a ser pie de tropiezo a mi prójimo. Versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Aquí lo está diciendo. Así es que le está ubicando a los corintios. Señores, estoy moviéndome un poquito en otra dirección y les quiero enfocar a que todo lo que están haciendo, háganlo en el amor. Háganlo en el amor. No busques tu propio bien. Cuidado con el ídolo de tu yo. Cuidado con el ídolo de tu cuerpo. Cuidado con ese ídolo que traes allá adentro, tratando de agradarte y sentirte que eres mejor que el otro. No. Busca agradar a tu prójimo de alguna forma. Yo diría sin comprometer el evangelio. Versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Es que tú puedes comer lo que quieras, no pasa nada. De todo lo que viene. No andes preguntando, esto se sacrificó. O sea, no se trata de eso. Tú puedes comer de todo. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo, aquí pone ya la condición, la excepción. Aquí ubicando a los corintios,
Porque estaban diciendo unos, no, es que no debemos de comer los sacrificados a los ídolos, esto se compró en la carnicería y esto se compró en el templo y no podemos. Y está diciendo el apóstol Pablo, señores, puedes comer lo que sea. Mientras no te digan que esto fue sacrificado a los ídolos, tú puedes comer lo que quieras. Y esto es para todos nosotros, esto es para hoy. Tú puedes comer lo que sea. Pero si alguien dice esto fue sacrificado a un dios, a una diosa, a una deidad, esto fue ofrendado, entonces tú tienes que cuidar ahí. Aquí lo dice, si algún incrédulo los invita y quieres ir, de todo lo que se ponga delante, come, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Tú come con ellos, porque esa es una forma de hacer puentes para traerlos a Dios. Pero, hay un pero aquí, pero, versículo 28, ese más es pero si alguien te dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comas por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si esta persona te invitó a su casa a comer y tú ya vas a comer y en el momento en que comes te dice, esto fue sacrificado a los ídolos y has ido a algún ritual o alguna cosa así, tú ya no vas a participar ahí. Tú no puedes participar de eso. La razón es que no es que todo te lícito, te lo puedes comer, pero por razón de esa persona que te lo dijo, tú te limitas y se va a preguntar, ¿por qué no lo comes? Porque ahí va a ser la oportunidad de testificarle. Porque, ¿sabes? Dios dice, y ya le empiezas a compartir el evangelio. Le empiezas a decir, ¿sabes qué? Mi fe en la palabra de Dios me recomienda no hacer nada que lo ofenda a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Y estas cosas ofenden a Dios. Si tú dices que fue sacrificado a los ídolos, yo no puedo participar. Así de serio soy con mi fe. Así de cuidadoso soy con mis creencias. Yo creo en Cristo, creo en la palabra y le obedezco. A mí me ha tocado en varias ocasiones que me han ofrecido cosas que yo sé que en un momento dado se le han ofrecido a los ídolos. Le digo no gracias. Y cuando les digo no gracias, me hacen una cara así como, me estás ofendiendo, no estás aceptando lo que yo te estoy dando. Sí, pero es que me dijiste que tú se lo ofrendaste a una imagen, a un ídolo. Dijo, sí, por eso. Yo no puedo aceptar eso. La Biblia me dice que no puedo. Entonces yo honro a Dios. Y cuando ellos ven mi posición firme, dicen, platícame de tu Dios. ¿Por qué es tan firme? A mí me tocó unos búlgaros que me llevaron a un ritual ahí y lo estaban haciendo de esa manera, ofrendándolo a los ídolos y a las imágenes. Y yo le dije, lo siento mucho, no puedo comer. Y cuando les dije eso, se ofendieron, casi me corren de la casa. Pero al paso del tiempo, los tres se acercaron a Cristo y se bautizaron. ¿Sí? Los tres se dieron cuenta que era esa firmeza de ubicarlos a que lo que estaban haciendo no era correcto. Y al ver nuestras vidas que estábamos alineados, los obligó a convertirse a Cristo, a la verdad. ¿Sí? Bien. Así es que, versículo 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? En otras palabras, la conciencia del otro, no la mía. Yo estoy tranquilo. Pero el otro, si yo como y no hago distinción entre una cosa y otra, esa persona va a decir, a él le vale, él come para ídolos o no ídolos, y ya le dije que es para este ídolo que lo ofrendí, y no pasa nada. Entonces esa persona va a seguir atada a ese sistema de creencias de idolatría. Pero si yo marco un alto y digo no puedo, y yo mismo me refreno, esa persona va a ver algo que yo estoy marcando, una dirección que mi conciencia no me permite violentarse. No puedo violentar mi conciencia. ¿Sí? Versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si yo doy gracias por aquello, no ha dicho nada que fue sacrificado a los ídolos, yo sigo comiendo tranquilamente, no pasa nada. Y doy gracias y yo puedo participar. Aquí está la enseñanza. Si pues coméis o bebéis, hagan otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo apuntando a la gloria de Dios. Vas a alcanzar almas por medio de tu testimonio para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Estos tres grupos, no seamos tropiezo a los judíos. Si ellos comen kosher, también nosotros.
No seas tropiezo a los gentiles. Si ellos comen carnitas y esto y lo otro, también podemos comer con ellos. Y no seas tropiezo a la iglesia de Dios, es decir, a los cristianos. No provoquemos a los cristianos. Hay muchos débiles que si te ven haciendo cosas así, se pueden confundir. Entonces tienes que alinearte en cada uno de estos tres grupos. Judío a los judíos, gentil a los gentiles y cristiano con los cristianos. Sin diluir el evangelio. No se trata de diluir el evangelio. Está siendo como un estratega que está conquistando el reino de Dios. Está alcanzando las almas. Y como versículo 33, como también ya en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio. No estoy buscando mi yo, no mi propio beneficio, sino el de muchos. Lo que estoy haciendo lo hago pensando en cómo alcanzarlos para Cristo, cómo traer la unidad del cuerpo de Cristo dentro de mi iglesia, cómo traer a los no creyentes a los pies de Cristo. Esa es mi obra que Dios me ha encomendado y la voy a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que nos acaba de dar. ¿Sí? Si gusta cerrar tus ojos. Si en algo Dios habló a tu corazón, vamos a alinearnos a lo que Dios dice. ¿Sí? Ok, oremos entonces. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos ha amonestado y nos advierte de los ejemplos que sucedieron en el pasado y cómo querías tú que el pueblo de Dios te creyera a ti. Y Padre, en el nombre de Jesús, renunciamos a la fornicación, a la murmuración, a la codicia, Señor. Renunciamos, Señor, a todo lo que pudiera ofenderte. No queremos ofender tu corazón, Señor. Y, Señor, nos humillamos ante ti. No queremos ser de los que dicen, yo estoy firme, no necesito que tú me enseñes esto. Padre, nos humillamos ante ti. El que crea estar firme, cuide que no caiga. Señor, oro por los que están pasando por una prueba de tentación que tú bien sabes que no hay ninguna tentación que no sea humana. Todos estamos en un sistema caído y sabemos que hay tentaciones todos los días. Oramos que junto con la tentación, junto con la prueba, nos des la salida. Oro por mis hermanos que están batallando con alguna tentación en sus vidas. Sea roto ese hechizo y traigas la libertad de tu espíritu a sus vidas. Oro que sean tumbados los ídolos, Padre. Que hemos levantado el ídolo de la arrogancia, del orgullo, el ídolo del yo interno. Todo eso, Padre, toda esa fornicación espiritual, renunciamos a ella. Renunciamos a esa fornicación, Padre. Perdona a los que han hecho este tipo de pecado con su cuerpo. Perdona a los que han hecho este tipo de pecado con su alma, con sus pensamientos. Y perdona a todos los que han fornicado espiritualmente, mezclando las cosas sagradas tuyas con otras que no son tuyas, que no aparecen en la Biblia y que no debemos de practicar. Señor, perdónanos y lávanos con tu sangre. Queremos agradarte. Ven a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, ¿sí? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre esté con ustedes y el poderoso Espíritu Santo les guíe a conocerlo más y más. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego.